Hola gente, aquí vamos a tratar de colaborar o orientar para aquellos que preguntan con el tema de las instalaciones eléctricas en moto. Trata- Trataremos de explicar por qué hay tanta variedad de colores, qué tipo de corriente circula, y después de ver este video ustedes verán que se podrá entender un poco mejor y verán que no es tan complejo si nos empezamos a interiorizar en el tema. Lo primero que tengo para decirles es que en toda instalación de automotor o motovehículo, como se conocen las motocicletas, tenemos siempre un polo positivo, que está allí reflejado por la batería, allí, y un polo negativo llamado masa, ¿sí? Partiendo de esos dos puntos tenemos un generador que está allí, normalmente tiene tres cables de salida y normalmente en la mayoría de los casos son tres cables iguales de color amarillo, pero no nos vamos a centrar en los colores. O sea, la idea no es memorizar, no es una competencia para memorizar colores. Lo que sabemos que hay tres cables que salen con corriente alterna. Este generador, como todos los generadores de moto, generan corriente alterna. Ahora nos encontramos que dentro de lo que es todo el cableado, eh, circulan dos tipos de corriente. Una es alterna, que es una corriente pura, lo vemos aquí en este otro gráfico, lo vemos aquí, ¿eh? Una es corriente pura, que no ha sido modificada, se llama corriente alterna, y la otra se llama corriente continua porque pasa por el regulador. En este caso este es el regulador, ¿sí? Esto que tenemos aquí es el regulador, tiene la entrada de corriente alterna y sale ya con corriente continua rectificada. ¿Y qué significa eso? Bueno, así, a grosso modo podemos decir que si hiciéramos una línea para medir la sonda de esta corriente alterna, nos encontraríamos que tiene ciclos esta corriente de salida, ciclos positivos y negativos. Y digamos que si la midiéramos tendría ondas así, más o menos algo así. ¿Ven? Tendría picos altos y picos bajos, tomando un término medio. ¿Y qué pasa? La moto puede funcionar con este tipo de corriente, pero eso hace, por ejemplo, que lo que esté conectado a la corriente alterna, cuando tenga el pico más alto, digamos, si lo pudiéramos medir, el foco estaría con toda su intensidad, pero cuando hubiera picos más bajos, bajaría esa intensidad y entonces tendríamos un parpadeo continuo a medida que va el motor haciendo explosiones. Cuando pasa por el regulador o rectificador, lo que hace el regulador es quitarle, digamos, los puntos más bajos de esa corriente y la hace más lineal, y entonces quedaría algo así. Si la pudiéramos medir, quedaría así graficada. Entonces lo que obtenemos es una corriente más estable una vez que pasó por el regulador. ¿Está bien? Pero, como les decía, aquí hay cableados que trabajan con corriente alterna
y corriente continua. ¿Cómo nos diferenciamos? Bueno, cada vez que pasa, todo cable que pase por el regulador ya es corriente continua, ya está rectificada. Y como vemos aquí, pasa por el regulador y ya sale color rojo. Y aquí entramos en el detalle de los códigos de colores de las instalaciones. ¿Para qué es? Y bueno, simplemente es para identificar qué tramo de la instalación estamos tocando. Pero siempre se trata de un cable positivo y un cable a masa, que a medida que pasa por diferentes componentes van cambiando de color. Como vemos aquí, o en este gráfico, vemos que el cable amarillo hasta aquí es corriente alterna, ¿no? Pero resulta que cuando sale del regulador, aquí ya sale con otro color y es corriente continua. De allí va la batería, y también se va, en este caso o en cualquier caso, aquí lo podemos ver en este gráfico también, aquí va el cable amarillo, pasa por el regulador y sale rojo y va a la batería. Y como vemos en este gráfico, también pasa por algunos comandos o selectores de algún tipo, de luces, de encendido. Aquí vemos el cable rojo y aquí vemos otra vez lo que le estaba mostrando en el gráfico anterior. El cable entra rojo, pero resulta que cuando sale, pasamos a este gráfico que se ve mejor, ya sale de otro color. Este es el cable a masa, siempre es el mismo, siempre es verde. Esto que vemos aquí son conectores, estos son fusibles, estas son las uniones de los cables donde hay pequeños pines, pequeñas fichas. Vemos que el cable rojo sale negro, sí, pero se trata del mismo cable que estábamos hablando hoy. ¿Ven? Ese cable positivo que anteriormente fue amarillo pasó a ser rojo, entró aquí a este comando y salió negro. Este también es positivo, también, como es otro tramo de la integración, tiene otro color, en este caso blanco y negro, pero siempre se trata del mismo cable de corriente continua que salió del generador, pasó por el rectificador, y de esa forma podemos identificar qué tramo de la integración estamos revisando por la cantidad, porque cada tramo tiene su código de colores y entonces se hace más ordenado y más simple de identificar. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos que, si ven, estos son los guiños traseros. Tiene un cable naranja, así lo tenemos, y tenemos los guiños izquierdos o derechos en este caso, porque esta es la parte trasera, que tiene un color celeste. ¿Ven? Ahora, si seguimos este cableado, nos vamos a encontrar, aquí va el celeste, van también a la parte derecha de los guiños derechos, el naranja está al lado izquierdo. Entonces, de esta forma identificamos que el cable positivo de nuestros guiños derechos es celeste y el cable naranja es del lado izquierdo. Si siguiéramos este cableado, esto es una soldadura, todas estas uniones son soldaduras donde se ramifica la instalación, pero si lo siguiéramos vendría al switch, donde el selector de los guiños, en este lo mismo, aquí va el cable naranja, aquí va el cable celeste. Si lo seguimos, nos encontramos que viene aquí, aquí se unen los dos, el celeste y el naranja. Este es un selector de 3 posiciones, que es el que tenemos en el manillar de la moto, y si lo movemos para la derecha prenderá un sector de los guiños, si lo movemos a la izquierda prenderá el otro. Y si lo vemos, está alimentado por un cable gris.
este cable es el que alimenta para un lado o para el otro la línea naranja o la línea celeste. Ese cable gris, si lo seguimos, veremos que termina en un cable positivo, como vimos hoy, es gris. Este es el relé de intermitentes, es lo que hace que parpadee nuestros guiños, ¿eh? Y si lo ven, se alimenta de un cable negro, que si seguimos ese cable negro, donde termina ese cable rojo, que en su momento pasó por el regulador y que anteriormente había sido amarillo. Más adelante hablaremos de componente por componentes y tramo por tramo de todo lo que es el encendido, de lo que es todo la parte de iluminación, lo que es todo el relé de arranque, la batería, etcétera. Aquí lo que queremos hablar es puramente de la integración y cómo es el tema de los códigos de colores, y siempre vemos que tenemos un cable a masa y un cable positivo que a medida que va pasando por distintos componentes simplemente cambia el color para tener más ordenado y poder identificar los tramos de la integración. Y sabemos que en nuestro generador todos los cables que pasen por el regulador se transforman nada más que en corriente continua, y los que pasen de largo, ese sector trabaja con corriente alterna. Como vemos aquí, el cable amarillo, en este se ve más claro, alimenta el regulador, se transforma en otro tipo de corriente, pero también tiene una rama, como vemos aquí, que sigue con corriente alterna, porque hay un sector de nuestras luces que se alimenta con corriente alterna, y bueno, va este conmutador, que un selector debe ser de luces, así dice switch. O sea que hay un sector de la moto que trabaja con corriente alterna y que funciona mientras el motor está en marcha, ¿no? Porque con la llave en contacto y el motor apagado, lo único que tenemos es corriente de la batería. Todo lo que esté conectado a la batería va a funcionar. Luces de posición, etcétera, etcétera. Espero que se haya entendido. Después iremos desmenuzando parte por parte todos los componentes que hay en una moto, y van a ver que si le prestan un poco de atención van a ir desmenuzando y entendiendo un montón de detallecitos que les van a ser muy útiles. Eso ha sido todo, espero que les guste, que se suscriban. Nos vemos en el próximo tutorial.